solamente las luces de aquí arriba. Fenomenal. Para como que graban la conferencia, pero van a pagar. Buenos días a todos. Muchas gracias otra vez por venir a nuestro ciclo de conferencias. Tengo el placer de presentaros a Javier García Luengo Manchado, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca en 2006, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado. En la actualidad es profesor en la Universidad Isabel I de Castilla y en la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI de la Universidad Rey Juan Carlos. Con anterioridad ha impartido su labor docente en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Carlos III de Madrid. Ha desarrollado estancias de docencia e investigación en la Universidad de Anáhuac de México, Universidad de Lyon, Universidad de La Sapienza de Roma, Universidad de Londres y Academia de España en Roma. Participó como ponente 3 ciclos de conferencia del programa El Prado fuera del Prado, organizada por el área de educación de esta casa, del Museo Nacional del Prado. Ha publicado 4 monografías sobre diferentes artistas contemporáneos y cuenta con más de una treintena de publicaciones entre artículos de investigación y capítulos de libros dedicados al estudio del arte contemporáneo. Disciplina esta en torno a la que también ha comisariado exposiciones organizadas por la Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha o el Instituto Cervantes. Hoy nos va a hablar de la emblemática obra de Pablo de Valladolid, de Velázquez, y espero que disfruten de esta gran exposición. Gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias, Elena, por su generosa presentación. En primer lugar, quiero mostrar mi gratitud al Museo Nacional del Prado y, en especial, al área de educación por su amable invitación para poder hablar nada menos que de una de las obras más significativas de Velázquez y poder hacerlo en la que es, sin duda, la primera institución museística, no solo de España, sino, me atrevería a decir, a nivel internacional. De la misma manera, quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo su apoyo para este ciclo de conferencias. Pablo de Valladolid se trata de un singular retrato al óleo de algo de más de 2 metros de alto por 1,23 de ancho, que podemos ver y disfrutar en la sala número 15 de esta casa. Pertenece a la amplia y peculiar serie que Velázquez dedicó a los llamados bufones, enanos, locos y hombres de placer de la corte de Felipe IV, una serie de la que el Museo del Prado atesora 7 ejemplares. Dicho conjunto fue realizado en la década de los 30 del siglo XVII, es decir, en la conocida como segunda etapa madrileña de Velázquez, aquella en la que el genial sevillano muestra una evidente madurez tras su regreso del primer viaje a Italia, efectuado entre 1629 y 1631. Ciertamente, la importante dedicación de Velázquez a estos personajes no era nueva en la historia del arte, ni mucho menos, en tanto en cuanto aquellas sabandijas palaciegas, como también se denominaba a estas gentes de placer, gozaban de un gran arraigo en la corte de los Austrias, de tal manera que los pintores de cámara o los vinculados directa o indirectamente con la corte española habían testimoniado dicha presencia a través de múltiples retratos. Retratos donde se figiaba al correspondiente bufón o truán solo, como el famoso Perejón de Antonio Moro, o bien, lo que era más frecuente, acompañando a algún miembro de la familia real, siendo quizá ejemplo paradigmático a este respecto el de la infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, de Alonso Sánchez Coello. Y, evidentemente, cómo no citar, por supuesto, a las meninas de Velázquez, donde los bufones Maribárbola y Nicolásito Pertusato aparecen junto al grupo que protagoniza la obra.
Lo cierto es que la serie velazqueña es claro reflejo de la popularidad que estos personajes gozaban no solo en la corte, sino también entre los nobles, algunos de los cuales se preciaban igualmente de tener uno o varios bufones a su servicio. La tradición de bufones y hombres de placer se remonta hasta antiguo. Precisamente el poeta y pintor veintisietista José Moreno Villa, movido por el interés de los bufones de Velázquez, fue pionero a la hora de estudiar la historia de tales personajes en la España de los Habsburgo. Desde su puesto como director del archivo del Palacio Real en los años de la Segunda República, entonces conocido como Archivo de Palacio Nacional, Moreno Villa pudo documentar la biografía de muchos de estos personajes, así como investigar en torno a su contexto biográfico y profesional. Moreno Villa establece tres grandes momentos en la larga historia de la bufonería, que identifica de una manera tan poética como precisa con los periodos que él mismo denomina de juventud, madurez y decadencia. Es en el periodo de juventud donde el autor malagueño ubica las vagas referencias a dichos personajes en la corte de los Suevos, allá por el siglo VI, o donde se insertarían asimismo aquel don Guzbet o don Esteban, bufones del siglo XIII documentados por Menéndez Pidal en su poesía juglaresca y Juglares. A decir de Moreno Villa, estos bufones destacaban por no desarrollar aún la destreza y la rapidez mental de aquellos otros del periodo siguiente. Precisamente, los hombres de placer, correspondientes a la llamada etapa de madurez de la bufonería, se contextualizan inicialmente en la Italia del siglo XV. Se trataría de unos personajes ciertamente influyentes, cuya mordacidad llegó a molestar tanto que incluso la vida de alguno de ellos corrió serio peligro, dado el ánimo de venganza exhibido por ciertos nobles a los que estos bufones burlaban. De alguna manera, Rigoletto, protagonista de la ópera homónima de Giuseppe Verdi, vendría a ofrecernos una visión romántica, claro está, de estos personajes, así como de las consecuencias trágicas de sus sátiras y bromas. Por último, es en el periodo de decadencia de la bufonería establecido por Moreno Villa donde se insertan esos bufones de placer que, gracias a los pinceles de Sofonisba Anguissola, Juan van der Hamen, Juan Carreño de Miranda y, por supuesto, Velázquez, nos resultan tan conocidos. Es aquí, por tanto, donde se engloban los bufones de la corte de los Austrias, que Moreno Villa no duda en tildar de bufones domesticados, de, en sus propias palabras, instrumentos familiares. Del arraigo y presencia de estos hombres de placer en cortes y palacios en la Edad Moderna nos informa el propio Erasmo en su elogio de la locura, cuando afirma que un festín sin locos, abarcando esta palabra los locos auténticos y los que se hacían pasar por tales, como fue el caso de algunos de estos bufones, era algo desabrido, era un festín casi sin sentido. Sin embargo, la frecuencia de tal costumbre no la eximía de sus críticas, antes al contrario. Fueron muchos los intelectuales y los moralistas que censuraron el protagonismo alcanzado por dichos personajes en los salones y gabinetes nobiliarios. Así, al filo del siglo XVI, Fray Íñigo de Mendoza escribía lo siguiente: «Traen truhanes vestidos, de brocados y de sedas, llámanlos locos perdidos, mas quien les da sus vestidos, por cierto, más loco queda». Fin de la cita. Centrándonos en la dedicación pictórica de Velázquez a las sabandijas palaciegas, desde que en 1888 Carl Justi publicara el referencial Velázquez y su siglo, la historiografía ha venido clasificando los hombres de placer efigiados por el sevillano en dos grandes grupos. Por un lado, tendríamos aquellos personajes con alguna deformidad, donde se insertarían, por ejemplo, Calabacillas, Sebastián de Morra, Francisco Lezcano o el Primo. Y, por otra parte, estaría el grupo conformado por truhanes o locos de apariencia, digamos, normalizada y hasta refinada, donde se insertarían los llamados Don Juan de Austria, Barbarroja y nuestro admirado Pablo de Valladolid.
Tal clasificación ha sido continuada hasta tiempos relativamente recientes. Recordemos el texto que a estos personajes dedicó el profesor Martín González en 1992, quien habla de la serie sedente para referirse a los enanos y la serie de bufones de pie para incluir a los truhanes, locos y cómicos, donde no existía nada llamativo físicamente para aquella época. Mucho se ha discutido en torno al origen de estas obras de Velázquez, si fueron ejecutadas de motu propio o fueron encargadas, lo que parece más probable. Jonathan Brown ha relacionado la obra que nos ocupa con un recibo de 797 ducados emitido por Diego Suárez, secretario del Consejo de Portugal, el 11 de diciembre de 1634. En este documento se habla de unas obras efectuadas, cito, para el adorno de las alcobas del Buen Retiro. Fin de la cita. En el recibo, no obstante, no se especifica ni el número de cuadros ni el tema, aunque la importante suma nos lleva a pensar que fueron varias obras. Este argumento se apoyaría en la localización que de una serie de cuadros de bufones se incluye en el inventario del Palacio del Buen Retiro de 1701, así como en el testimonio de Antonio Palomino, pintor cordobés conocido como el Vasari español, quien cuando llegó a Madrid en 1678 pudo ver algunos retratos de hombres de placer junto a la escalera perteneciente al área de las alcobas de la reina. Más allá de las referencias vagas y poco claras en torno al origen concreto y preciso de estas obras, toda la documentación y testimonios apuntan a que Pablo de Valladolid, junto con otros compañeros de reparto, permítanme el guiño teatral, ahora veremos por qué, fue efectivamente realizado para la decoración del Palacio del Buen Retiro. Precisamente, la primera referencia documental que tenemos de esta obra, de Pablo de Valladolid, es la ya citada del Inventario del Buen Retiro de 1701, donde aparece descrita del siguiente modo, cito, retrato de un bufón con golilla que se llamó Pablillos de Valladolid. Fin de la cita. Hay que decir que el nombre de Pablillos de Valladolid en lugar de Pablo de Valladolid gozó de un gran predicamento durante mucho tiempo, tanto entre la historiografía como a nivel popular. Quizá por la asimilación de este personaje con el pícaro que protagoniza El Buscón de Quevedo, Pablos de Segovia, en el caso del personaje quevedesco. Si bien, como explicaremos, el apellido de nuestro truhán nada tiene que ver con su lugar de origen. Continuando con los ulteriores vaivenes de la pintura que es objeto de nuestro estudio, Pablo de Valladolid pasó del Palacio del Buen Retiro al Palacio Nuevo, es decir, al Palacio Real, en cuyos inventarios de 1772, 1794 y 1814 figura como retrato de un bufón. Posteriormente, en 1816, se depositó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se catalogó como retrato de un alcalde. Por fin, en 1827, engrosa los fondos del Museo del Prado, constando en el catálogo de 1828 como retrato desconocido, a lo que se añade, cito, vestido todo de negro, bien dibujado, pintado sobre un fondo claro, bello efecto. Fin de la cita. Como sucede con buena parte de estos bufones, resulta ciertamente complejo poder establecer sus biografías, ya que la documentación que encontramos sobre ellos es parcial y sesgada. Solo a través de cierta información indirecta contenida en documentos como pagos, actas de defunción, etc., podemos reconstruir la vida de estos personajes. Pablo de Valladolid no va a ser una excepción. Afortunadamente, estudios como el ya citado de Moreno Villa y más recientemente el documentado trabajo del profesor Fernando Bouza titulado Locos, enanos y hombres de placer, gracias a su importante labor de archivo, permiten acercarnos con más rigor a la vida
y casi podríamos decir milagros de estos personajes. Llegados a este punto, cabe preguntarnos quién era, qué sabemos del cómico que hoy nos ha traído hasta aquí de manos de Velázquez. Paradójicamente, conocemos algunos datos de la vida de Pablo de Valladolid a partir de su muerte, pues en efecto, su partida de defunción, publicada en Varía Velazqueña en 1960, arroja algunos datos interesantes en torno a su trayectoria humana y profesional. Así sabemos que sus restos fueron sepultados en la parroquia de San Juan Bautista de Madrid, la misma iglesia, por cierto, donde sería enterrado Velázquez y que ocupaba el solar de la hoy conocida Plaza de Ramales, no muy lejos del Palacio Real. Gracias a este mismo documento conocemos que Pablo procedía de Vallecas, que era hijo de Hernando de Valladolid y de María Cabezudo, también originarios de esta población madrileña. En esta partida se informa igualmente de que la tutela de Pablo de Valladolid Cabezudo, nombre completo de nuestro protagonista, fue entregada a un vecino de Vallecas el 6 de septiembre de 1599, cuando Pablo contaba con 12 años de edad, lo que nos permite, por tanto, establecer su fecha de nacimiento en 1587. Además de Pablo, el matrimonio Valladolid-Cabezudo también tuvo otro hijo, de nombre Juan. De esta partida de defunción se desprenden varias cuestiones. La primera, contra lo que tiempo atrás se había afirmado, Valladolid no responde al origen de Pablo. Según hemos visto, Valladolid es el apellido paterno de esta familia oriunda de Vallecas. Y segundo, frente a la práctica más o menos habitual de rebautizar a los bufones y hombres de placer con un mote, recordemos a la niña Eugenia Martínez, apodada La Monstrua, o a don Cristóbal de Castañeda y Pernia, conocido como Barbarroja, nuestro cómico, en cambio, no contó con mote alguno, o al menos no ha sido conocido hasta hoy. De hecho, ha pasado a la historia por su nombre de pila. De la pobreza de la estirpe de Pablo de Valladolid da buena cuenta un protocolo notarial fechado en diciembre de 1641, por el que el propio Pablo de Valladolid y su esposa, de la que también sabemos su nombre, Beatriz de Villagrá, declaraban solemnemente que, cito, «cuando nos casamos, que habrá 8 años, es decir, hacia 1633, no se hizo carta de dote porque no tuvimos bienes ninguno de qué hacerle». Fin de la cita. Pablo de Valladolid entró al servicio de la corte en 1632. Algunos autores creen que pudo existir con anterioridad alguna vinculación con Palacio, pero es una hipótesis. En cualquier caso, a partir del año señalado, su estatus laboral, por así decirlo, sería lo que hoy llamaríamos personal externo, pues como nos informa Jerónimo Moraga, Pablo de Valladolid y su familia vivían fuera de Palacio, frente a otros personajes de similares características establecidos en el propio Alcázar. Curiosamente, la familia de Pablo compartía casa, práctica esta habitual en la España y en el Madrid de entonces, con un pintor que también se daría pródigamente al retrato de estos hombres de placer y que precisamente llegaría a heredar el cargo de pintor de cámara, otrora ocupado por Velázquez. Se trata, como habrán adivinado, de Juan Carreño de Miranda, quien, por cierto, actuó como albacea testamentario de nuestro protagonista, lo que nos informa de una buena relación y camaradería existente entre ambos. Pablo de Valladolid murió en Madrid el 20 de diciembre de 1648. El rey mostró su gratitud al reconocer 2 raciones a favor de sus hijos Pablo e Isabel. No fue la única gracia que se le otorgaría a nuestro cómico, pues en vida, concretamente en 1637, se le concede un traje de terciopelo o paño, costumbre esta no obstante habitual en Palacio para con sus bufones. Esta noticia ha llevado a algún autor a posponer la datación de este lienzo,
arguyendo que el atuendo que Pablo de Valladolid viste en la obra de Velázquez es precisamente el concedido en 1637. Cierto es que en algunos retratos de bufones los efigiados aparecen luciendo los hatos, utilizando la terminología de la época, regalados por sus señores. Caso paradigmático sería el de la monstrua vestida de Juan Carreño de Miranda, donde la niña Eugenia Martínez luce el rico vestido rojo donado por Carlos II. Sin embargo, al margen de lo expuesto, la moda masculina en la corte de aquel momento era demasiado monótona para establecer diferencias ostensibles que a su vez permitan jugar con la fecha de esta obra, que la historiografía casi con unanimidad ubica entre 1633 y 1635. Pablo viste indumentaria negra, según correspondía a los funcionarios de palacio. El jubón recamado se ajusta con hombreras que aíslan las mangas. En la parte superior de las calzas hallamos un florón de tela, quizá el único elemento ornamental para tan severo atuendo. Porta una capa a modo de toga romana, que sujeta con su mano izquierda en un gesto que hallamos en otras efigies velazqueñas, como en la de Juan de Pareja. Por otra parte, Pablo de Valladolid extiende su brazo derecho, enfatizando así su retórico gesto. La golilla aísla ese rostro en el que destaca la mirada directa y la boca entreabierta, una cara recuadrada a sí misma por una espesa cabellera, bigote y perilla muy a la moda de entonces. Este rostro, por cierto, se ha relacionado también con el geógrafo o Demócrito, conservado en el Museo de Rouen, que Velázquez pudo pintar en estos mismos años, aunque, según Julián Gallego, tal semejanza se debería más a la apariencia de la época que por tratarse del mismo modelo. Si los bufones solían ir vestidos con más libertad, en cambio, a los actores se le prohibieron los cuellos de encaje y los trajes de hilo de plata en esta época. Precisamente esta reflexión, planteada por don Julián Gallego, nos pone ante la actividad misma de Pablo de Valladolid. Entre los llamados enanos, bufones, locos y hombres de placer, Pablo ocupaba un puesto elevado. En efecto, en una sociedad como la del siglo de oro en general y en una corte como la habsbúrgica en particular, existía una gran jerarquización, a la que no escapaba la dedicación y consideración del papel y la labor de estas sabandijas de palacio. Aunque a priori pudiera parecer que todos aquellos personajes quedaban englobados en la amplia figura profesional del bufón, lo cierto es que este término tiene varios matices. Según recogió Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana, publicada en 1611, por tanto, en unas fechas muy próximas a la hora que estudiamos. Covarrubias, en la correspondiente entrada dedicada a la palabra bufón, habla de truán, chocarrero, morrión y bobo. De todas estas acepciones, la que más nos interesa, por lo que a la dedicación de Pablo de Valladolid se refiere, es la de truán. Volvamos a Covarrubias para comprender mejor qué se entendía en la época como truán y qué concepto había en torno a ellos. Dice así Covarrubias: truán, el chocarrero burlón, hombre sin vergüenza, sin honra y sin respeto. Este tal, con las sobredichas cualidades, es admitido en los palacios de los reyes y en las casas de los grandes señores, y tiene licencia de decir lo que se le antojare, aunque es verdad que todas sus libertades las viene a pagar con que le maltratan de 100.000 maneras, y todo lo sufre por su gula y avaricia, que come muy buenos bocados y cuando le parece se retira con mucha hacienda. Fin de la cita. Las palabras de Covarrubias traslucen sin duda la aludida censura que desde ciertos sectores morales e intelectuales existía hacia la bufonería, como veíamos ya en el caso de Fray Íñigo de Mendoza. Pero también en estas palabras
apreciamos esa mala reputación que acompañaba al mundo de los cómicos y actores del teatro del Siglo de Oro. Una fama que chocaba, sin embargo, con la popularidad que el teatro vivía por entonces, así como con la celebridad de algunos de aquellos comediantes y actrices. Cómo no recordar a este respecto figuras como Cosme Pérez, apodado Juan Rana, o la famosa María Calderón, la Calderona, a cuya abrumadora belleza y tablas en la escena no pudo resistirse ni el propio Felipe IV. En cualquier caso, polémicas aparte, de la definición que Covarrubias ofrece de truán, nos quedamos con aquello de que tenía licencia de decir lo que se le antojare. Pues, en efecto, el truán se dedicaba a la improvisación. Una improvisación disparatada, a veces considerada disparatada por mostrar en la corte como nadie la realidad existente más allá de los gruesos muros del Alcázar. Esa realidad tan lejana a la burbuja ampulosa, rígida y protocolaria de Palacio. El truán era un falso loco, un actor cuyo papel no era otro sino el de hacerse pasar por uno de aquellos otros locos verdaderos que pululaban por los gabinetes y salas del Alcázar. Era, por tanto, un hombre inteligente, sagaz y rápido en sus respuestas. Como afirma Fernando Bouza, la truhanería de los falsos locos sería heredera del histrionismo de la antigüedad clásica. Este trabajo no quedaría lejos del de cualquier actor del Siglo de Oro, pues además de recitar, también debía saber cantar, danzar, etc. Cito al profesor Bouza a propósito de los truhanes. Asimilado a los locos auténticos, los truhanes parecían vivir fuera de las convenciones protocolarias y, en buena medida, su gracia consistía precisamente en violar los rígidos usos de la sociedad estamental y de palacio. Fin de la cita. Paradójicamente, podemos añadir a esta referencia del profesor Bouza que este era justo el gran atractivo que proyectaban los truhanes y bufones en general entre la realeza y la nobleza del siglo XVII. Pablo de Valladolid sería, por tanto, algo parecido a la figura teatral del donaire, que en vez de representar su papel interactuando junto con otros actores sobre las tablas de un corral de comedias, hacía lo propio en las salas y gabinetes del Alcázar a través de monólogos y soliloquios. Para entender, pues, la dedicación de nuestro truán, conviene aludir, insisto, a la figura del gracioso o del donaire tan singular del teatro del Siglo de Oro. El perfil psicológico y dramatúrgico de este rol quedó ya esbozado en los célebres pasos de Lope de Rueda, para llegar a su eclosión en las comedias de Lope de Vega. Se trataba de personajes populares, con un gran sentido pragmático y un marcado afán por lo material. El personaje del gracioso se singularizaba por su visión irónica, socarrona y despegada del mundo. Pícaro, de buen comer, cobarde y leal a una vez, la figura del donaire nunca pretendía ascender en el escalafón estamental. Valor este básico en una sociedad tan jerárquica como la española de los siglos XVI y XVII. Las dotes interpretativas y la sagacidad de Pablo de Valladolid debieron ser notables, motivo que justificaría el aprecio del propio Felipe IV, quien le regaló ese traje nuevo, ya comentado, y dio a sus hijos aquellas 2 raciones citadas cuando quedaron huérfanos de padre. A fin de cuentas, Pablo de Valladolid, entre risas, burlas e ironía, tendría la capacidad de romper el protocolo para abrir los ojos de la regia familia y los de sus allegados, mostrando una realidad que con frecuencia tan lejana les quedaba. Mucho se ha escrito sobre el ademán y la actitud de este personaje en la obra de Velázquez. Su boca entreabierta, las piernas firmemente asentadas en el suelo, el brazo derecho extendido como ratificando una frase. Quizá Camón Aznar resumió como pocos el ademán de Pablo de Valladolid cuando dijo a este respecto: ancho gesto que parece requerir la más alta y trascendental alocución poética. Fin de la cita.
Martín González establece un paralelismo entre Pablo de Valladolid y las estatuas togadas romanas. Cabe recordar que la escultura romana fue bien conocida y estudiada por Velázquez durante su primer viaje a Italia. Así lo atestiguan obras como la Fragua de Vulcano, ejecutada, pintada durante dicho viaje, y desde entonces el empleo de modelos escultóricos clásicos por parte de Velázquez para su pintura fue algo, si no común, tampoco un hecho aislado. Citemos, por ejemplo, su famoso Marte, cuya composición no queda muy lejos del Ares Ludovisi, el conocido Ares Ludovisi, o incluso más cercano en el tiempo del Lorenzo de Medici de Miguel Ángel. Quizá el gesto retórico de Pablo de Valladolid, gesto que parece rememorar a los grandes personajes de la antigüedad clásica, no buscase sino la comicidad paradójica de quien emplea estos aparatosos ademanes para recitar una retahíla burlesca tan lejana a los calamitosos monólogos de la tragedia. Este gusto de Velázquez por buscar el contraste de los hombres de placer, la confrontación entre quienes verdaderamente eran y el papel que les había tocado interpretar, lo descubrimos asimismo, por ejemplo, en el caso del apodado Don Juan de Austria, nombre que hace referencia a las grandes gestas de aquel otro que triunfó en la batalla de Lepanto. Sin embargo, el hombre que pone ante nosotros Velázquez poco tiene que ver con esa idea. Antes, al contrario, percibimos a un personaje socarrón, con poco apego a guerras y batallas, aunque para cargar las tintas en tal contraste, el genial sevillano ubique en primer plano esos objetos militares o recrea al fondo una batalla naval que alude, claro está, a Lepanto. En 1993, el musicólogo Juan Bautista Varela de la Vega, a propósito de la pose declamatoria de Pablo de Valladolid, sin descartar su actividad como actor, proponía una nueva lectura, contemplando la posibilidad de que el ademán de Pablo fuera una actitud cantable, pues también existían bufones cantantes e instrumentistas que tocaban esencialmente el laúd, el rabel o la vihuela. Varela de la Vega argumenta tal hipótesis al confrontar Pablo de Valladolid con la obra conocida como Bufón con laúd del pintor barroco holandés Frans Hals. Al margen de que la serie velazqueña de bufones y hombres de placer fuese un encargo regio, lo cierto es que en ellos el pintor sevillano tuvo la oportunidad de trabajar con una libertad extraordinaria. Evidentemente, ante tales personajes se podían quebrar las rígidas normas del protocolo habsbúrgico, algo prácticamente impensable en los retratos de la familia real o de altos funcionarios del Estado. Así pues, como ha señalado Pérez Sánchez, en estos personajes hallamos una cercanía hasta familiar. Cito literalmente a quien precisamente fuera director de la institución en la que nos encontramos. En los retratos de sabandijas de palacio, Velázquez ha dejado una galería impresionante de seres tristes, vistos con una atención que podía parecer despiadada, si no estuvieran velados todos ellos por un sutil tono de severa melancolía y tierna conmiseración que los levanta a nuestro mismo nivel y nos impone su innegable condición de humanos. Fin de la cita. A esta reflexión no escapa, desde luego, el propio Pablo de Valladolid, cuya mirada, tan contrastante con su ademán, habla por sí misma a este propósito. Pero la innovación de esta serie de bufones y hombres de placer de Velázquez no solo procede de la visión tremendamente humana que el pintor ofrece de estos personajes. Una mirada, por otra parte, cuya sensibilidad sea quizá muy cercana a la nuestra. De ahí el atractivo que tales figuras generan en la actualidad. Sino que el genial sevillano en estas obras experimenta nuevos procedimientos técnicos y estilísticos. Así, en el ya citado bufón llamado Don Juan de Austria, como apunta Jonathan Brown,
La principal aportación técnica es esa sensación de rostro borroso, que Velázquez logra mediante la aplicación de una capa de pintura antes de que haya secado la capa previa subyacente. Sin embargo, al distanciarnos, en este rostro apreciamos un inspirador y hasta cálido sentido de la luz, que otorga a la imagen una mayor dosis de credibilidad. Todo esto va a llegar hasta sus últimas consecuencias en la obra que nos ocupa y de la que tanto se ha escrito y reflexionado en torno a esta cuestión, más en concreto por lo que concierne a su original fondo, pues en él Velázquez hace desaparecer la sensación de perspectiva y, sin embargo, no tenemos la impresión, ni muchísimo menos, de que la figura flote en medio de la nada. Antes, al contrario, Pablo de Valladolid aparece firmemente asentado en el suelo. La mínima referencia espacial que aquí encontramos es esa sombra que se proyecta hacia nuestra derecha. Evidentemente, Velázquez manejaba perfectamente la perspectiva geométrica, según atestigua la fragua de Vulcano o la túnica de José. Por tanto, la eliminación, en este caso de tal recurso, es voluntaria, con el fin de dar rienda suelta a la investigación técnica y óptica. La austeridad cromática y gestual del efigiado se ve ratificada por un fondo no menos sobrio. Se trata de un fondo claro y vibrante, tan solo algo oscurecido en el ángulo superior derecho. La unión entre el suelo y la pared, fundamental para generar sensación de espacio y profundidad, aquí desaparece. Con estos recursos, Velázquez se inserta en aquellas investigaciones ópticas tan características del barroco. Recordemos los importantes avances que por estas mismas fechas se llevaron a cabo, por ejemplo, en Holanda respecto al microscopio o el telescopio. No en vano, en el autor de las Meninas tenemos a uno de los mejores intérpretes de la llamada perspectiva aérea. Perspectiva que tiene mucho que ver con los referidos estudios de óptica. En Pablo de Valladolid, Velázquez analiza la conocida visión periférica, o dicho en otras palabras, la incapacidad del ojo para enfocar simultáneamente varios planos. Es más, Velázquez centra todos los recursos en la figura, a la que principalmente se dirige nuestra mirada, rehuyendo de la descripción minuciosa de un fondo que mecánicamente nuestra pupila obvia. De este modo se logra un efecto de mayor inmediatez y vivacidad. Así pues, Velázquez hace de su Pablo de Valladolid todo un tratado en torno a la física óptica y al arte de la pintura, y lo hace abordando la imagen pictórica desde unos postulados eminentemente racionalistas, esencialmente científicos. Como ha señalado ya Jonathan Brown, para que la historia del arte aprovechara esta vanguardista contribución estética, habría que esperar casi 200 años, cuando en el siglo XIX, de la mano del realismo y del impresionismo, se profundice en la magistral dirección velazqueña. Por otra parte, Pablo de Valladolid es una obra que responde perfectamente a las características de la segunda etapa madrileña de Velázquez, la que se ubica entre 1631 y 1649. Esa etapa en la que es tan evidente la influencia italiana. Ya hemos señalado a este respecto la presencia de la estatuaria clásica. Asimismo, en este periodo, el pintor sevillano seguirá ahondando en esa capacidad consustancial para el retrato psicológico y del que Pablo de Valladolid da buena muestra. Junto a lo referido, en la década de los 30 del siglo XVII, apreciamos cómo la paleta de Velázquez se va aclarando, mientras la pincelada se va tornando en más suelta, más abocetada, influencia directa de la pintura veneciana del siglo XVI que en tanto admiraba. Estos últimos aspectos técnicos reseñados aparecen sin duda perfectamente plasmados en el magistral fondo del cuadro que esta mañana estudiamos. La vibrante sensación cromática que en él se aprecia dimana de la propia textura del lienzo, junto con unas leves manchas de color conjugada con esa imprimación
de blanco de España, ese blanco tan puro que Velázquez ya empezó a usar desde su llegada a la corte madrileña en 1623, en detrimento de la imprimación con tierras de Sevilla, tan singular de su etapa inicial o de su primera etapa. En la maestría cromática de este fondo, Velázquez se nos muestra como un maestro de la luz y de la verdad, como si ambos términos fueran sinónimos. No obstante, hay quien opina que verdad y luz en Velázquez son conceptos antagónicos, entendiendo que Velázquez, más que un maestro de la verdad, fue, ante todo, el gran artífice de la luz. Entre estas opiniones destaca la del poeta veintisietista Luis Cernuda, quien en un texto dedicado a su buen amigo el pintor Gregorio Prieto, publicado en Londres en 1942, planteaba la siguiente reflexión. Muchas veces se ha hablado del realismo español, y recuerdo al escribir esto cierta estatua sevillana de Velázquez, en cuyo pedestal campea la inscripción «Al pintor de la verdad». Ante todo, cabría preguntarse como Pilato qué es la verdad, y además, aunque supiéramos qué es verdad, tal inscripción parece poco adecuada para un pintor como Velázquez, que como pintor de la luz que es, podría mejor llamársele pintor de la mentira luminosa. Fin de la cita. Opiniones aparte, lo que es evidente es que este fondo, esta capacidad de Velázquez para pintar lo impintable, para recrear el aire que envuelve a la figura, no ha dejado impasible a artistas de todos los tiempos, pero especialmente a dos figuras absolutamente referenciales en la constitución del arte moderno, Francisco de Goya y Édouard Manet. Por lo que al primero de los citados respecta, poco tiempo después de su llegada a la corte, en 1775, el genial aragonés tomó contacto con la obra de Velázquez, convirtiéndose desde entonces el sevillano en un modelo personal y artístico para Goya. No en vano, ya en 1778 efectuó una serie de aguafuertes destinados a copiar obras como Las Meninas, Los Borrachos o los retratos ecuestres de Felipe IV y del príncipe Baltasar Carlos. Se trata de unas estampas destinadas a estudiar, difundir y homenajear a Velázquez, cuya impronta se palpa desde entonces en la amplia producción del pintor de Fuendetodos. Así lo atestigua su Cristo crucificado de 1780, que presenta claros débitos con el Cristo de San Plácido velazqueño, o incluso en la célebre familia de Carlos IV, Goya se autorretrata a la manera que Velázquez lo hiciera en Las Meninas. Por todo lo dicho, no es extraño que Pablo de Valladolid llamase poderosamente la atención del aragonés y que, de hecho, fuese utilizado como modelo para la efigie que Goya hiciera de Francisco Cabarrús en 1788. Este cuadro fue el último retrato de la serie de 6 que Goya efectuó por encargo del Banco de San Carlos, origen primigenio del actual Banco de España, de cuya colección, por cierto, forma parte esta obra. Francisco Cabarrús fue un importante ilustrado, buen amigo de Florida Blanca y de Jovellanos. Pertenecía, por tanto, al círculo intelectual de Goya. Hombre de fortuna, este retratado promovió la creación del citado Banco de San Carlos y por cuya mediación se inició el Canal Cabarrús, hoy Canal de Isabel II. Evidentemente, la pose de este personaje, la postura de sus piernas, su mano izquierda en el pectoral mientras extiende el brazo derecho, incluso hasta la sombra que proyecta, están inspirados en el Pablo de Valladolid. Otro tanto podemos decir de ese fondo, que Goya pretende hacer igualmente indefinido a base de manchas de color, eso sí, más densos que en el ejemplo velazqueño. No obstante, esa indefinición no se consigue del todo, pues aquí sí atisbamos la línea que separa el suelo de la pared, generando una espacialidad convencional que no encontramos en la obra de referencia.
Pero quizá lo que más separa a Cabarrús de Pablo de Valladolid es el atuendo, pues en este caso el ilustrado hace gala de su riqueza a través de una vestimenta sofisticada, donde todo es lujo y ostentación dieciochesca, tan lejana a la austeridad, a la mirada sincera y al gesto espontáneo de nuestro querido truán velazqueño. Por su parte, Eduard Manet emprendió en 1865 un viaje a Madrid, precisamente cuando el pintor francés atravesaba una crisis personal y creativa. Tras haber sido rechazada su obra en varias ocasiones en los salones oficiales parisinos, tiene la idea de venir hasta el Museo del Prado para estudiar con más amplitud la creación de Velázquez, por cuya pintura el padre del impresionismo sintió una especial predilección desde 1860, atraído sobre todo por el sentido austero de la realidad y la audacia cromática del sevillano. No voy a insistir en la relación de Manet con la pintura española, perfectamente estudiada en varias exposiciones y más concretamente en el catálogo publicado con motivo de la magna exposición organizada por el museo en el que nos encontramos en 2004, titulada Manet en el Prado. Pero sí hay que referir que el gusto de Manet por Velázquez se inscribe en el interés que la cultura española en general y la pintura del siglo de oro en particular tuvo en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. Pensemos a este respecto cómo la Galería Española del Louvre, inaugurada en 1838 bajo el patrocinio de Luis Felipe de Orleans, puso en contacto a los jóvenes artistas galos con un arte fuertemente real, tan lejano a la fantasía romántica contra la que se anhelaba una reacción. Por ello, la pintura española del barroco se convirtió en modelo a seguir por parte de un buen número de los pintores del realismo francés, a lo que no escapó el propio Manet. Cuando por fin Eduard Manet llegó al Museo del Prado, sus expectativas sobre Velázquez no solo se cumplieron, sino que se vieron desbordadas. En una famosa carta enviada por el propio Manet a su buen amigo, el también pintor Henri Fantin-Latour, fechada el 3 de septiembre de 1865, escribía: «Cuánto le echo de menos y qué alegría hubiera experimentado usted al ver este Velázquez que por sí solo merece el viaje. Los pintores de todas las escuelas que lo rodean en el Museo de Madrid y que aquí están muy bien representados, parecen todos unos farsantes. Es el pintor de los pintores. No me ha asombrado, me ha arrebatado». Bien, aquí está comparando farsantes nada menos que al propio Rubens, Tiziano, etcétera. Veamos la admiración ciertamente sincera que sentía Manet por Velázquez. Por aquel entonces, gracias a la reorganización de las colecciones del Prado entre 1862 y 1864, llevadas a cabo cuando era director del Museo Federico de Madrazo, el grueso de los cuadros de Velázquez, atesorados en esta institución, se ubicaban en el área central del museo, en la conocida Sala de Isabel II, con el fin de revalorizar al maestro sevillano. Esta sala se concibió a la manera de la tribuna de los Uffizi o del Salón Le Carré del Museo del Louvre. Y fue precisamente en este ámbito donde el padre del impresionismo pudo ver la obra de Velázquez que sin duda más le impactó, Pablo de Valladolid. Bien, en la imagen no sé si pueden percibir, ahí tenemos Pablo de Valladolid en la sala en la que lo vio, tal cual Eduard Manet. Distinguimos incluso otras obras, aquí estarían las hilanderas, al otro lado tendríamos los borrachos. En la misma epístola aludida de Manet a Fantin-Latour, leemos a este propósito lo siguiente: el ejemplar más asombroso de esta espléndida de obra, refiriéndose a Velázquez, y quizá la muestra de pintura más sorprendente que se haya pintado jamás, es el cuadro registrado en el catálogo como retrato de un actor célebre en los tiempos de Felipe IV.
El fondo desaparece. Es aire lo que rodea a este buen hombre vestido de negro y vivo. El encuentro de Manet con este cuadro de Velázquez fue algo así como San Pablo camino de Damasco, pudiéndose establecer un antes y un después en la carrera del genial francés. De hecho, Manet confesaría a su buen amigo Zacarías Astruc en una misiva firmada el 17 de septiembre de 1865, poco tiempo después de su regreso de Madrid, que en Velázquez encontró, cito, esperanza y confianza plena. Fin de la cita. Estas palabras adquieren una dimensión notable en el ya referido contexto de crisis en el que se hallaba Manet al emprender su viaje a Madrid. Si desde su visita al Museo del Prado la escuela española, no solo Velázquez, también Goya o el Greco, se convirtió en una influencia más que rastreable en la producción de Manet, Pablo de Valladolid se convertirá en una evidencia referencial casi obsesiva. Son por ello muchos los ejemplos en la producción de Manet donde hallamos claros paralelismos con Pablo de Valladolid. Uno de ellos es el retrato del actor trágico Rouvière en el papel de Hamlet. Quizá nada mejor que inspirarse en un actor para retratar a otro. Tanto en su versión pictórica como en el correspondiente Aguafuerte, ambas obras de hacia 1865-1866, es decir, cuando Manet tiene aún muy reciente el modelo velazqueño, apreciamos ese fondo donde desaparece la perspectiva, donde desaparece la línea divisoria entre el suelo y la pared. Asimismo, en la pose y actitud de la figura, hallamos débitos con la obra que hoy nos ocupa. Pues del mismo modo, en este caso, Rouvière es captado en plena acción. Su mirada y la espada en el suelo quizás nos lo sitúe en el momento en que Hamlet acaba de dar muerte a Apolonio. Pero sin lugar a dudas, es en el célebre Epífano donde hallamos esa presencia de Velázquez en general y de Pablo de Valladolid en particular en la obra de Manet. Este cuadro, junto con el anterior, fue enviado al Salón de 1866. Ambas obras fueron rechazadas. En el Epífano volvemos a encontrar las mismas conexiones con Pablo de Valladolid de Velázquez ya señaladas, el fondo, la sombra, etc. El Epífano fue una obra quizá demasiado moderna para algunos y por esa misma razón tan admirada por otros, como es el caso del novelista Émile Zola, quien a propósito del Epífano dijo: «El talento de Manet reside en la rectitud y en la simplicidad. Estaba pensando precisamente en la impresión que me dejó este lienzo. Siento que no se puede alcanzar un efecto con medios menos complicados. En este cuadro reconozco al hombre que busca lo verdadero, y de ello surge un mundo vivo, con vida personal y potente». Pero, ¿acaso estas palabras de Zola, a propósito de la modernidad y de la sinceridad de Manet, no serían aplicables igualmente, incluso con más razón aún, al Pablo de Valladolid de Velázquez? En fin, se pueden citar muchos más ejemplos donde vislumbramos la huella de Pablo de Valladolid en la producción de Manet. Curioso es el retrato de Théodore Duret de 1868, personaje a quien el pintor conoció precisamente en su viaje a Madrid, visitando conjuntamente el Museo del Prado. Desde entonces se fraguó una gran amistad entre ambos, hasta el punto que Duret llegaría a ser albacea testamentario del padre del impresionismo. Probablemente este retrato sea precisamente un guiño, un juego que Manet brinda a su amigo en recuerdo de aquella obra que pudieron contemplar juntos en el Museo del Prado. También en el fondo del torero saludando se perciben claras alusiones al fondo de Pablo de Valladolid. Hay que decir que en los días que Manet pasó en Madrid presenció una corrida de toros, quedando profundamente conmovido por tal espectáculo, realizando desde entonces una amplia serie pictórica centrada en el mundo de la tauromaquia, en la que se insertaría este cuadro.
Incluso todavía en 1877, cuando habían pasado más de 12 años desde el encuentro de Manet con Pablo de Valladolid, percibimos la presencia del truhán velazqueño en Fauré en el papel de Hamlet, donde podemos observar al célebre barítono y mecenas de las artes actuando como Hamlet en la ópera homónima de Ambroise Thomas. Por cierto, como curiosidad, este retrato no agradó en absoluto al divo en el efigiado. Bien, según hemos podido analizar, mucho se ha dicho y escrito sobre la modernidad técnica y estilística del Pablo de Valladolid de Velázquez. Dicha aportación y maestría, de hecho, resultan esenciales para entender la evolución de la pintura moderna, pues la lección velazqueña fue asimilada por dos figuras tan absolutamente originales y personales como Goya o Manet, pintores que precisamente a partir de la consolidación de las principales innovaciones de Velázquez cimentaron los pilares mismos del arte contemporáneo. Sin embargo, quiero concluir esta intervención reparando no tanto en la técnica de este cuadro o especialmente en ese maravilloso fondo. Quiero insistir o incidir en la mirada de Pablo de Valladolid. Esa mirada que contrasta tanto con su actitud, con su ademán, como si a través de ella nos quisiera decir algo más allá de lo que está representando. Este hecho es, no obstante, un lugar común en toda la serie que Velázquez dedicó a los bufones y hombres de placer. Así nos lo recuerda el propio Ortega y Gasset. Cito: Velázquez, según los que le conocieron, era de temperamento melancólico. No creía que los valores convencionalmente loados, la belleza, la fortaleza, la riqueza, fueran lo más respetable del destino humano, sino que más allá de ellos, más profundo, más conmovedor, se hallaba el valor, más bien triste y aún dramático, de la simple existencia. Y eso, la simple existencia, es lo que interesaba reproducir con sus pinceles. De aquí que el carácter negativo de sus monstruos se le transmutase en un valor positivo. Fin de la cita. Pocas palabras como las de Ortega y Gasset pueden definir la mirada de Pablo de Valladolid. Esa mirada que nos resulta tan actual porque en ella Velázquez, a fin de cuentas, plasma un valor sencillo, eterno, universal y consustancial al hombre, la humanidad. Esa humanidad que nunca transmuta, que dota al ser de una dignidad que ni se compra ni se vende. Esa humanidad que quizá en una sociedad material e individualista como la nuestra parece ser más necesaria que nunca. Por eso Velázquez siempre será moderno, siempre será un adelantado, porque sus bufones nos recuerdan en cualquier época la grandeza y el misterio del ser humano. Velázquez nos da una lección. Nos invita a mirar a los ojos de nuestros semejantes para ir más allá del papel que a cada uno nos ha tocado interpretar. Velázquez nos invita, en definitiva, a mirar como él lo hace a Pablo de Valladolid. Esta es la humanidad que nos hace grande y es la que hace grande y eterno a Pablo de Valladolid. Tras estas palabras, permítanme que les sugiera llegar hasta la sala 15 del Museo del Prado, y pongámonos frente a Pablo de Valladolid. Dejemos que sea su mirada la que nos hable, su gesto el que nos guíe y su misterio el que nos inspire. Muchas gracias. 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 Esto ha sido todo, espero que haya sido de vuestro interés. No olvidéis darle a me gusta y compartir el vídeo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. También podéis contribuir al sostenimiento del canal mediante donaciones vía Bizum al número que podéis ver en pantalla. Podéis encontrarnos en distintas redes sociales
como dejamos indicadas. Un saludo y hasta pronto.